Ah, micrófono para acá, para ahí está muy bien. Ok, gracias, muchas gracias. Hare Krishna, Hare Krishna. Muy lindo, Prabhu, muchas gracias. Bellísimo. Que no se pierdan esas cosas. Las partituras están, pero los músicos están. ¿Siguen habiendo músicos que le dan al concierto de Aranjuez? ¿Cómo? Ah, pero sí sabes tocar, por lo menos al principio. Hare Krishna, ¿cómo estás? Bueno, entonces vamos a... la cámara no toma el ambiente y el ambiente está medio vacío. Hay algunos pocos devotos acá porque es un día, es todavía temprano. Y la buena fortuna es que este registro va a quedar como ahí en la página de Disco Buenos Aires. Así que lo haremos para los que están acá, ¿no? Vamos a leer y comentar alguna cosa para quienes estamos acá y también para los que tengan la oportunidad de verlo en el registro de Facebook. Muy bien. Jai Srila Prabhupada. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyavadi Paschatyade Satarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivas Adi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Muy bien. Entonces vamos a leer un poquito una parte, un fragmento del primer libro de la biografía de Srila Prabhupada. Y para poner en contexto, ya Srila Prabhupada obviamente había nacido, había crecido, había estudiado y se había recibido de farmacéutico y tenía su empresa, una empresa en Allahabad, una ciudad en India, y había sido invitado, ya estaba adulto, tenía 56 años, sí, y había sido invitado a dar una conferencia a un hospital que era clientes de él, o sea, él tenía como una fábrica farmacéutica y un hospital le compraba. Y como sabía de su inclinación hacia la filosofía y la espiritualidad, lo habían invitado a que diera una conferencia, no sobre farmacéutica, sino era como una especie de integración social que hacía el hospital, sino como para enriquecerse con lo que los proveedores tuvieran de bueno para dar. Sabían que Bhakti Abhaycharan, sí, Abhaycharan todavía, era un religioso, así que lo invitaron a que diera una charla. Y dice así, vamos a ver si lo encuentro. En ese momento, incluso también, no estoy leyendo todavía, en ese momento Srila Prabhupada todavía ya había empezado a publicar una revista que se llamaba Back to Godhead, de vuelta al Supremo. Era como una revista con algunas columnitas y notas que él hacía y también extractos de libros de su maestro espiritual y de algunas autoridades del sistema Vaishnava en India, como Srila Bhaktivinoda Thakur. Muy bien. ¿Por qué? Porque él tenía la orden de mucho más joven. Su maestro espiritual, Bhaktisiddhanta Sarasvati, le había instruido de que él, siendo que era un muchacho joven y pujante y había estudiado con mucha, o sea, sabía muy bien hablar inglés, ¿sí? Cosa que no era muy frecuente en India,
por lo menos en esa época, como sabía muy bien hablar inglés y era una persona educada, le había dicho que él podría o que debería ir a predicar a los países occidentales. En ese momento India era, digamos, colonia inglesa, y entonces el objetivo era ir a predicar a Inglaterra, básicamente. Por otro lado, él también tenía, desde su nacimiento, para contextualizar, desde su nacimiento también tenía una predicción, ¿no? Es muy común en India que... La alegría. Es muy común en India que los niños cuando nacen se les haga una carta astral. Y en esta carta astral decía, muy extrañamente, porque era un niño recién nacido, decía que a los 70 años él cruzaría el océano, cosa que no era muy frecuente en la cultura india. No es muy común esto de cruzar el océano. Y que a la vez haría una casa en la que todo el mundo pudiera vivir. Quedó ahí como una nota de color, esa carta astral, lo que decía eso. Nadie lo entendió en ese momento, pero con el tiempo Srila Prabhupada se cruzó también con su maestro espiritual y le dijo: vos tenés que ir a predicar en inglés a los países occidentales. Bien, entonces decíamos que él tenía su pequeña empresa. Muy bien. Y dice, empezamos a leer desde acá, si lo encuentro. Muy bien. Cuando un hospital cliente suyo, él tenía una fábrica de farmacéutica, así que el hospital era proveedor de un hospital. ¿Sí? Cuando un hospital cliente suyo de la ciudad de Jhansi invitó a Abai para que diese una conferencia en el Gita Mandir, aceptó encantado. Este hospital tenía un Gita Mandir, era como un templo, o como un templito, una capillita, ¿no? Como hay acá incluso también, hay muchos hospitales que tienen una capillita. Este hospital tenía una capilla propia del Gita, o sea, una sala de reuniones con propósitos espirituales, así que como sabían que su proveedor, Abai Charan, era un estudioso del Bhagavad Gita, lo invitaron para que diera una charla en su capilla. Cuando un hospital cliente suyo de la ciudad de Jhansi invitó a Abai para que diese una conferencia en el Gita Mandir, él aceptó encantado. Su conferencia fue bien acogida por la audiencia de Jhansi, constituida principalmente por jóvenes estudiantes y profesionales de la medicina. Sin embargo, su aparición fue más social que cultural. Estaban acostumbrados a escuchar a muchos conferenciantes a los que invitaban a participar en sus programas, y nunca pensaron que Abai tratase de establecer un centro permanente en Jhansi. Jhansi, para quienes no conocen, es una ciudad en India que queda al sur de Delhi, ¿sí? Relativamente cerca de Vrindavan y triangulada con Jaipur. Están, a ver si lo puedo hacer en espejo, estarían Jaipur, Delhi y acá abajo Jhansi, más o menos así. A unos 300, no, más o menos, unos 500 kilómetros. Unos 500 kilómetros Jhansi de Delhi y 500 kilómetros también Delhi de Jaipur y unos 700 Jaipur de Jhansi. O sea que era todo un área medio así como que había jugo espiritual ahí. Bien, entonces, sí, él hubiera querido, estaba tratando de establecer un centro permanente en Jhansi, pero Abai era un precursor y era ambicioso. Dejó sus asuntos en Allahabad, en manos de su hijo, y trató de crear un movimiento espiritual en Jhansi. Abai tenía 56 años y pensó que debía comenzar muy seriamente a manifestar las órdenes de su maestro espiritual. Como había dicho a una persona de Jhansi: Señor Mitra, el mundo entero está esperando la revolución espiritual. Puesto que la institución de su maestro espiritual, la Gaudiya Math, había perdido toda efectividad debido a las luchas y conflictos permanentes, intentaba comenzar un movimiento de devotos con actividad en todo el mundo.
Aunque solo tenía 1 o 2 ayudantes activos, consiguió poder servirse de un templo abandonado, y comenzó a trabajar hacia lo que preveía que sería algo así como unas Naciones Unidas espirituales. Escribió unos estatutos y registró legalmente su movimiento como la Liga de Devotos. Pero cuando estaba absorto en estas cosas, ¿se imaginan? Un señor de 56 años, ¿quién tiene 56 años acá o un poquito más? Yo tengo 57. Yo tengo 57. O sea, para nosotros en ese momento él era joven, ¿no? Por lo menos para nosotros. Para ustedes que son jóvenes, era un señor mayor. Para vos era joven. Sí. Estaba así como en la flor de la edad, de toda su potencia, 56 años. Cuando estaba absorto en estas cosas, de dejar su fábrica de medicamentos en Allahabad, ya sus hijos habían crecido, así que lo había dejado en manos de su hijo mayor, todo el negocio, y estaba dispuesto a abrir un centro espiritual en Jhansi, le llegó un telegrama diciéndole que habían robado en su establecimiento de Allahabad. Sus empleados habían robado el dinero, las medicinas y todo lo que tenía algún valor. Desapareció todo. Al leer la noticia se quedó silencioso, pero después se echó a reír y recitó el verso del Bhagavatam. La misericordia de Krishna consiste en destruir el éxito material de un devoto sincero. Cuando uno de los amigos que tenía en Jhansi le aconsejó que volviese a Allahabad para ver qué había pasado, él contestó: no, esto es estupendo, al principio lo sentí, pero me doy cuenta de que se ha terminado un gran apego y ahora mi vida está totalmente rendida y dedicada a Sri Sri Radhakrishna. Durante una visita a su familia en Calcuta, Abai, contextualizando, era un señor ya mayor, por lo menos para el concepto en esa época, en esa sociedad, y se esperaba que una persona ya mayor se dedicara a su vocación espiritual. Si tenía una vocación espiritual, no era mal visto que se dedicara a su vocación espiritual. O sea, que se retire de la vida familiar y que se dedique a predicar, que era lo que justo Abai, Srila Prabhupada, quería hacer en ese momento. Entonces, Abai rompió finalmente, durante una visita a Calcuta, con sus responsabilidades familiares. Sus hijos estaban mayores, todo eso. Aún tenía allí un pequeño negocio y había ido tratando de reunir fondos para su trabajo misionero en Jhansi, pero inevitablemente se sumergió de nuevo en sus responsabilidades familiares. Algunos de sus hijos estaban aún solteros, había que pagar alquiler y facturas. Incluso si quisiera conservar su farmacia en Calcuta, la familia le pediría todo lo que ganase, e incluso si accediese a las peticiones de su familia y viviese en su casa, quedaba siempre la mayor dificultad: no tomaban en serio el servicio devocional. ¿De qué sirve, pensaba, si no van a ser devotos? Su mujer y los miembros de su familia no se interesaban por su prédica en Jhansi. Al contrario, querían que consagrase más tiempo al negocio y a los asuntos familiares. Su suegro se quejaba: ¿por qué está siempre hablando de Dios? Pero cuando le visitaban los amigos, Abai seguía predicando y hablando del Bhagavad Gita, lo mismo que hacía en Jhansi. Y como antes, su mujer y el resto de la familia tomaban el té en otra habitación. Cuando Prabhupada hablaba del Gita, los demás no se interesaban y se iban a tomar el té. Prabhupada recordaría más tarde: deseaba tanto como fuera posible que ella colaborase conmigo a difundir la conciencia de Krishna, tener su ayuda, pero ella era muy determinada, de manera que después de 30 años pude comprender: ella no sería ninguna ayuda para mí. Abai había aconsejado siempre a su mujer que no tomase té, ya que tomarlo no era la práctica de una familia Vaishnava estricta. Finalmente dijo: tendrás que elegir entre el té o yo. O se acaba el té o yo me voy. La esposa de Abai respondió bromeando: bueno, entonces tendré que renunciar a mi marido. Después, un día cometió un grave error. Cambió el ejemplar del Srimad Bhagavatam de su marido, una escritura de su marido, por bizcochos para el té. Llegó el bizcochero: bizcocho, doña, bizcocho.
y no tenía nada con qué, y en esa época, contextualizando, en esa época el canje no era infrecuente, entonces dijo, te canjeo los bizcochos por este libro. Venga para acá, dijo el bizcochero, y la señora se quedó con los bizcochos para el té. Cuando Abai volvió a casa y buscó su libro sagrado, ella le contó lo que había hecho. Para Abai fue una conmoción y el incidente le decidió a dejar a su familia para siempre. Tomando una firme determinación, dejó familia y negocio. Los años 50, 1950, los años 50 resultaron muy difíciles para Abai. Volvió a Yansi, pero tuvo que dejar el edificio en que estaba. ¿Se acuerdan que había un templo abandonado? Pero la mujer del gobernador insistía en que ese templo abandonado sirviera para hacer un club de damas, para jugar a las cartas, en lugar de servir para la Liga de Devotos. Sin un lugar donde estar y sin verdadero apoyo, abandonó Yansi, pero no su plan de comenzar una asociación mundial de devotos. Tras irse a un ashram en Delhi, un ashram es como un pequeño templo, como un asilo de sabios, y vivir allí algún tiempo con varios de sus hermanos espirituales, de nuevo quedó solo, mendicante, e iba de semana en semana a diferentes templos o a casa de cualquier persona rica y piadosa que quisiera recibirle. En lo referente a alimento, vestido y alojamiento, aquellos tiempos fueron los más difíciles que había conocido. Desde su niñez siempre había tenido alimentos adecuados y buena ropa, y nunca le había faltado dónde vivir. Había sido el hijo predilecto de su padre y había recibido especial dirección y afecto de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, su maestro espiritual. Pero durante los años 50, Abai estaba solo. Se ocupaba de escribir y pedir donaciones de personas a las que predicaba el Bhagavad Gita. Su mayor aspiración no era encontrar una residencia permanente, sino publicar su literatura trascendental y fundar un movimiento poderoso para difundir la conciencia de Krishna. Y para esto necesitaba dinero, de manera que visitaba a gente rica en sus despachos y hogares, presentando sus manuscritos y explicando su misión. Pero pocos respondían, y cuando lo hacían, el donativo era solamente de 5 o 10 rupias. Sin embargo, finalmente reunió lo suficiente para volver a imprimir Back to Godhead, un nuevo número de Vuelta al Supremo. Sin dinero para comprar ni siquiera la ropa necesaria, Abai pasó el frío invierno en Delhi sin chaqueta, sin abrigo. Regularmente iba caminando a la imprenta para recoger las últimas pruebas de la Back to Godhead. Cuando el impresor le preguntó por qué quería publicar su periódico teniendo tantas dificultades, contestó: es mi misión. Se arregló para pagar al impresor a plazos en pequeñas cantidades. Tras recoger las copias del impresor, Abai andaba por la ciudad vendiéndolas. Se sentaba en un puesto de té y cuando alguien venía a su lado le decía que por favor tomase un ejemplar de la Back to Godhead. Con sus artículos y editoriales, Abai criticaba las tendencias materialistas y ateas de la civilización moderna. ¿Se acuerda? Ayer hablábamos de la modernidad actual, también había modernidad en los años 50, siempre. También utilizaba sus propias experiencias personales, o sea, contaba sus experiencias personales en la Back to Godhead y quedaba como más parafraseando. Más o menos es lo que, si me conocen, es lo que hago yo cuando doy una clase, cuento experiencias personales mías y la gente, se sienten más empatizadas conmigo. Bien. También utilizaba sus propias experiencias personales. En respuesta a la resistencia cortés o descortés que encontraba al vender la Back to Godhead, resistencia, por ejemplo, ¿quién puede decir un ejemplo de resistencia? ¿Quién se resistía o cómo se resistían? Él quería vender la Back to Godhead, llévela, señor, y la gente ¿de qué decía? No, gracias. No, gracias. ¿Y pero una excusa, algo? Voy a tomar el té. Voy a tomar el té. La excusa que los sankirtaneros más hemos escuchado. ¿Cuál? No tengo tiempo. Así que en respuesta a esa resistencia,
Prabhupada escribió un artículo en la Bhakti-Godhead, No tengo tiempo, la enfermedad crónica del hombre común. Sus escritos nunca eran chillones, estridentes ni fanáticos, a pesar de su desesperada pobreza y la urgencia de su mensaje. Escribía esperando encontrar a su lector preparado para escuchar una sólida filosofía y deseoso de aceptar la verdad, sobre todo si se presentaba con lógica, de manera apropiada y con autoridad. Además de vender Bhakti-Godhead en los puestos de té y entregar copias a los que daban donativos, Abhay también enviaba ejemplares gratis por correo a personas tanto de la India como del extranjero. Durante años, la vasta audiencia de lectores de habla inglesa fuera de la India le había preocupado y quería llegar hasta ellos. Había reunido direcciones de bibliotecas, universidades y delegaciones culturales y gubernamentales, todas ellas fuera de la India, y enviaba tantos ejemplares de Bhakti-Godhead como podía. Preparó una carta para sus lectores occidentales, sugiriendo que debían ser aún más receptivos que sus compatriotas en la India. En cuanto a la propia India, Abhay envió ejemplares de Bhakti-Godhead al presidente del país, el Dr. Rajendra Prasad, con una carta advirtiéndole del peligroso destino que espera a una sociedad gobernada por ateos. Por lo tanto, le ruego que le salve de esta gran caída. Rogaba a su excelencia que por lo menos echase una ojeada a los titulares de los ejemplares de la Bhakti-Godhead que adjuntaba y que considerase el conceder una entrevista al editor. Ahora estoy gritando solo en el desierto, decía Abhay. Su excelencia, el señor presidente, primer ministro en realidad, nunca respondió. Incluso en el calor del verano de Nueva Delhi, época en la que la temperatura alcanzaba los 45 grados, Abhay continuaba saliendo a diario para vender su publicación quincenal. Una vez tuvo una insolación e iba por la calle tambaleándose hasta que un amigo le recogió y le llevó en su coche a que le viese un doctor. Otra vez lo corneó una vaca y se quedó tirado a un lado de la calle por un rato desatendido. En momentos como aquellos, a veces pensaba que por qué habría dejado su casa y su negocio y por qué, si ya se había rendido a Krishna, todo era tan difícil para él. Pero años más tarde, cuando su misión para la conciencia de Krishna se había establecido en muchos países y tenía muchos discípulos, decía: en aquella época no podía comprender, pero ahora me doy cuenta de que todas aquellas dificultades eran beneficiosas. Todo fue la misericordia de Krishna. Mientras se esforzaba por imprimir y vender Bhakti-Godhead en Delhi, Abhay decidió irse a vivir a Vrindavan, a 125 kilómetros al sur de Nueva Delhi. Los Vaishnavas gaudías consideran que Vrindavan es el lugar más sagrado del universo porque fue allí donde tuvieron lugar los pasatiempos de la niñez de Sri Krishna cuando se encarnó hace 5.000 años. Los principales seguidores de Sri Chaitanya habían ido a Vrindavan hacía 500 años, habían escrito libros, fundado templos y habían hallado los lugares de muchos de los pasatiempos de Krishna en los bosques, pastos y a lo largo de las orillas del río. La idea de Abhay era escribir sus ensayos en la atmósfera espiritual y pacífica de Vrindavan y volver a Delhi a distribuir sus escritos y buscar donativos de patrocinadores respetables. Tomó un cuarto muy sencillo y barato en el templo de Vamsi Gopalji, situado a orillas del río Yamuna, y allí se introdujo en la forma de vida tan especial de Vrindavan. Abhay no veía Vrindavan como lo haría una persona corriente, como un puro devoto de Krishna, sentía una gran dicha solo con ir por un camino de tierra o mirando la forma de las deidades de Krishna que aparecían en todas las calles en miles de templos y hogares. Desde su pequeño cuarto en la azotea podía ver el Yamuna que corría ante él y se extendía en una ancha curva brillando al sol de la tarde. Yo visité ese cuarto, un cuarto precioso, hay que subir una escalerita, ¿sí? Al atardecer disfrutaba de las brisas refrescantes del Yamuna y escuchaba cantar a los devotos sus oraciones de la noche en el Keshigat. Oía las campanas de los templos que sonaban por toda la ciudad y a veces dejaba de escribir y paseaba por las zonas más transitadas entre los residentes y los peregrinos.
Oía cantar Hare Krishna por todas partes y mucha de la gente que pasaba le saludaba con el acostumbrado Jai Radhe y Hare Krishna. Como Vrindavan era la residencia de Krishna, así Abai era el servidor de Krishna. En Vrindavan se sentía en su casa. Naturalmente, seguía pensando en predicar, anhelando que los demás conociesen la paz y el éxtasis íntimos de Vrindavan. Krishna, la suprema personalidad de Dios, invitaba a todas las almas a que se uniesen a Él en su morada eterna. Sin embargo, incluso en la India, pocos lo entendían. Y fuera de la India, la gente no sabía nada de Vrindavan, ni del Yamuna, ni de lo que significaba estar libre de deseos materiales. Abai pensaba, ¿por qué no habría de tener esto la gente de todo el mundo? Aquello era la morada de la paz, y sin embargo nadie sabía de ello ni se interesaba por ello, pero era realmente lo que la gente estaba anhelando. Llevado por el deseo de difundir las glorias del Vrindavan eterno, Abai trabajaba casi constantemente en Vrindavan para elaborar cada número de la Bhakti-Godhead. Viajar, sin embargo, se volvió difícil. Tenía que tomar el tren de la mañana para ir a Delhi y como no tenía dónde estar, debía volver a Vrindavan la misma noche. Esto no le dejaba mucho tiempo en la ciudad y era costoso. A veces algún señor piadoso le dejaba un sitio para estar, pero incluso con sus gastos personales mínimos, Abai difícilmente reunía los donativos suficientes para los viajes, la imprenta y el correo. Después de publicar 12 ediciones quincenales consecutivas, Abai se encontró falto de dinero. El impresor le dijo que no podía imprimir solo por amistad. De vuelta a Vrindavan, Abai continuó escribiendo, pero sin plan para publicarlo. Un día, en un estado de ánimo de soledad y renunciación, Abai compuso un poema en bengalí titulado Vrindavan Bhajan. Las estrofas iniciales eran específicamente una reflexión interior y personal, dice el poema. Obviamente no está en bengalí, lo voy a leer en castellano, y dice, estoy solo en Vrindavan Dham, y con este sentimiento estoy comprendiendo muchas cosas. Tengo mujer, hijos, hijas, nietos, tengo todo, pero no tengo dinero, así pues son gloria estéril. Krishna me ha mostrado la naturaleza material completamente desnuda. Por su fuerza todo es insípido actualmente para mí. Yasyaham anugrahanami harisheta danam shanai. Poco a poco dejo sin riquezas a aquellos con quienes soy misericordioso. ¿Cómo comprender yo esta misericordia del todo compasivo? Todos me han abandonado al verme sin dinero. Mujer, hermanos, amigos y parientes, todos. Es la desdicha, pero me hace reír. Estoy solo y río, en este Maya Samsara. ¿A quién amo en verdad? ¿Dónde están ahora mis afectuosos padre y madre? ¿Y dónde mis mayores, los que fueron los míos? ¿Quién me hablará de ellos? Dime quién. Una lista de nombres es todo lo que queda de esa vida familiar. Una noche, Abai tuvo un sueño sorprendente, el mismo que había tenido ya varias veces en sus tiempos de jefe de familia. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati apareció exactamente como Abai lo había conocido, el sannyasi alto, erudito que venía directamente del mundo espiritual, del séquito personal de Krishna. Llamó a Abai y le indicó que le siguiera. Le llamó repetidamente y le hizo señas con la mano. Le decía que tome sannyas, la orden de renuncia. Ven, le exhortaba, sé un sannyasi. Abai se despertó maravillado. Pensaba que esta instrucción era otra forma de la primera que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati le había dado cuando se encontraron por primera vez en Calcuta. La misma instrucción que su maestro espiritual había materializado más tarde en una carta. Predica en inglés y difunde la conciencia de Krishna en el mundo occidental. Sannyasa era para esto, sino ¿por qué le iba a pedir su maestro espiritual que lo aceptase? El sannyas. Según el modelo del sistema social védico, un hombre debe dejar a su familia a los 50 años para ser un monje renunciante, un sannyasi, y así dedicar el resto de sus días a cantar, escuchar y predicar las glorias del Señor. Abai concluyó que su maestro le decía, ahora toma sannyas y verás y serás verdaderamente capaz de cumplir esta misión.
Antes no era el momento. Abai deliberó cautamente. Al tomar sannyas, un Vaishnava consagra totalmente su cuerpo, su mente y sus palabras al servicio de la Suprema Personalidad de Dios, renunciando a todos los demás compromisos. Abai estaba ya haciendo todo aquello, pero le pareció que aceptando la orden de sannyas podría afirmar su posición y tener aún más ímpetu para la gran obra que tenía ante sí. El modelo védico y el ejemplo dado por anteriores acharyas indicaba que si se quiere dirigir un movimiento de prédica es imprescindible tomar sannyas. Al principio Abai se había resistido, pero ahora lo consideraba de nuevo. Se dirigió a un hermano espiritual, Keshava Maharaj de Mathura, que insistió en que Abai tomase sannyas inmediatamente. Bien, los invito a todos a que consigan el libro físico de la biografía de Srila Prabhupada, y si no, muy probablemente no haya disponibilidad de ese libro físico, así que los invito también a que naveguen en la página arekrishna.es de España y se fijen en libros. Ah, ok. Yo estoy leyendo una versión en PDF de ese libro, ¿no?, que lo pueden bajar gratis del sitio arekrishna.es, entre varios otros libros más. Como conclusión, ¿vieron ese poema de Srila Prabhupada? Él decía, mi familia no tiene sentido, básicamente, ¿no? Y en realidad lo que él hizo, todo lo que él hizo fue buscar una familia todavía más grande. Porque cuando las relaciones, justo más o menos lo que hablábamos ayer, las relaciones corporales son siempre temporales, pero las relaciones espirituales trascienden la corporalidad. Entonces, un padre y un hijo que son solamente padre e hijo por la relación del cuerpo, esa relación solo va a durar lo que dure cada uno de los cuerpos. Cuando uno de esos cuerpos se pierda, esa relación se va a perder. Pero cuando hay una profundidad espiritual en las relaciones, en realidad todos somos hermanados. Estamos más unidos cuando somos conscientes de Krishna al resto de todas las entidades vivientes que lo que nos sentimos unidos a quienes nos acompañan en esta relación de tener un cuerpo, ser papá, ser mamá y todo eso, ¿sí? Cosa que está muy bien. Uno ama a sus hijos y uno debe amar a sus padres y respetarlos y todo eso, ¿no? Y amar a los nietos y todo. Está perfecto, ¿sí? Pero cuando uno se vuelve consciente de Krishna, esa relación se amplifica muchísimo más. Y no hay distinción ya prácticamente entre familiares y no familiares, porque todos son hermanos espirituales. Así que, gracias a la Prabhupada, como siempre, uno nunca, en 125 años, ni en toda una eternidad vamos a poder agradecer lo suficiente a Srila Prabhupada por este gran gesto heroico que hizo a sus 56 años, 57 por ahí. Y después lo que siguió haciendo, tremendo. Y nosotros todavía estamos diciendo, no, a mí ya se me pasó el cuarto de hora, o no, yo todavía no estoy preparado. No, o sea, Prabhupada era sin duda una personalidad destacada, muy especial, pero todos nosotros tenemos, si quisiéramos, todos tenemos esa potencia. Potencialmente somos Krishna Shakti, energía del Señor, si nos rindiéramos. La única diferencia entre Prabhupada y cualquier persona común era que Prabhupada estaba totalmente rendido. Nosotros no estamos totalmente rendidos, pero no cantemos derrota, ¿sí? Porque todavía podemos rendirnos en la siguiente respiración. Ahora no, porque no tengo tiempo, pero en la siguiente respiración puede ser que me rinda un poquito. Esa es nuestra gran oportunidad. Quién sabe cuántas más respiraciones tendremos a futuro, así que no andemos desperdiciándolas por ahí. Muchas gracias. Hare Krishna a todos los que estén ahí del otro lado. No sé cómo sigue el programa. ¿Cómo sigue el programa? Ah, acá está. ¿Yo seguir hasta 4:30? Ok. ¿Una hora? Pensé que era media hora solamente. Muy bien.
Si quieren puedo seguir leyendo. Ok. Y dice, ¿cómo tomó sannyas Srila Prabhupada? Y su hermano espiritual, Keshava Swami, le insistió para que tomara sannyas. Era mi maestro espiritual quien insistía por medio de aquel hermano espiritual, de manera que, dice Prabhupada, de mala gana acepté. Después de una ceremonia formal de sannyas en Brindavan, el nombre de Abhay fue Abhay Charanaravinda Bhaktivedanta Swami, pero aún quedaban sus problemas básicos. Quería predicar la conciencia de Krishna, pero eran pocos los que querían escuchar. Estas cosas no habían quedado por haberse hecho sannyasi. Hubo un cambio, sin embargo. Bhaktivedanta Swami decidió escribir libros. A partir de ahí dejó la revista y dijo, vamos a escribir libros. Cuando un bibliotecario le aconsejó que escribiese libros, los libros son permanentes, mientras que los periódicos se leen una vez y se tiran, Bhaktivedanta Swami entendió que era su maestro espiritual el que hablaba por boca de aquella persona. Después, un oficial del ejército indio, a quien le gustaba la Bhakti-Godhead, le sugirió lo mismo. En los dos casos, Bhaktivedanta Swami tomó el consejo como una revelación de su maestro espiritual. Bhaktivedanta Swami pensó en el Srimad Bhagavatam, porque era la escritura Vaishnava más importante y autorizada. Aunque el Bhagavad Gita era la esencia de todo el conocimiento védico presentada de una manera compendiada y breve, el Srimad Bhagavatam estaba más elaborado. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati y Bhaktivinoda Thakur habían escrito los dos algunos comentarios en bengalí sobre el Bhagavatam. En realidad, la mayor parte de los grandes acharyas Vaishnavas del pasado habían comentado el Srimad Bhagavatam, la escritura védica inmaculada. Una traducción al inglés de este libro con un comentario podría cambiar algún día los corazones del mundo entero. Y si Bhaktivedanta Swami pudiera publicar siquiera algunos libros, afianzaría su predicación, tendría más realce y podría ir confiado al extranjero y no aparecer con las manos vacías. Bhaktivedanta Swami volvió a Delhi con nuevos propósitos. La capital de la India, en lo que se refiere al papel y a la imprenta, estaba en Chandni Chowk, un sector de la vieja Delhi, y Bhaktivedanta Swami pensó que lo mejor sería trasladarse allí para negociar la publicación de los libros. Por medio de una antigua relación del mundo de la imprenta, conoció al propietario de un templo que le cedió gratuitamente una habitación en su templo de Radhakrishna, cerca de Chandni Chowk. El barrio se llamaba Chipiguada, un distrito congestionado poblado de hindúes y musulmanes. Ahora Bhaktivedanta Swami podía trabajar tanto en Brindavan como en Delhi. Con nuevo entusiasmo logró unos cuantos donativos y comenzó otra vez a publicar la Bhakti-Godhead mientras comenzaba su traducción y comentario sobre el Srimad Bhagavatam. Consideró la proporción del proyecto que se proponía realizar. El Bhagavatam contenía 18.000 versos en 12 cantos que, según calculó, suponían por lo menos 60 volúmenes. Pensó que quizás fuese capaz de terminarlo entre 5 y 7 años. Si el Señor me conserva físicamente capaz, escribía, podría acabar el trabajo en cumplimiento de la voluntad de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. El que Bhaktivedanta Swami aceptase sannyas, su idea de escribir y publicar el Srimad Bhagavatam y su deseo de predicar en Occidente estaban íntimamente relacionados. Para predicar necesitaba tener libros, sobre todo si había de ir a Occidente. En Occidente había millones de libros, pero ninguno como este, nada que llenase el vacío espiritual de la vida de las gentes. Sin embargo, no solamente escribiría, sino que llevaría a Occidente los libros en persona, los presentaría y enseñaría a la gente con los libros y personalmente cómo cultivar el amor puro por Dios. Aunque era conocido como predicador de habla inglesa,
Bhaktivedanta Swami sabía que su expresión en una lengua extranjera tenía muchos fallos técnicos y no tenía a nadie que los pudiera corregir, pero ello no le impediría publicar el Srimad Bhagavatam. Era un caso de emergencia. Cuando hay fuego en una casa, escribía, los ocupantes salen buscando la ayuda de los vecinos, que puede que hablen otro idioma, y sin embargo, sin un lenguaje adecuado, las víctimas del fuego pueden expresarse y los vecinos comprenden lo que necesitan, a pesar de que no haya sido expresado en el lenguaje adecuado. El mismo espíritu de cooperación es necesario para difundir este mensaje trascendental del Srimad Bhagavatam por toda esta atmósfera contaminada de nuestros días. Bhaktivedanta Swami estaba presentando el Srimad Bhagavatam sin cambio alguno, con el mayor respeto por Srila Vyasadeva, su autor, y esta era la virtud principal de Bhaktivedanta Swami. Cierto que iba añadiendo sus propios textos, pero no con intención de sobrepasar a los maestros espirituales anteriores. Sobre la cuestión fundamental de exponer el tema estrictamente en Parampara, en sucesión discipular, Bhaktivedanta Swami no se vio afectado por tecnicismos erróneos e inciertos. Sabía que si no permanecía fiel a la sucesión de discípulos, las explicaciones del Bhagavatam no tendrían ningún valor. En su cuarto del templo de Chipiguada, escribía a máquina día y noche bajo la pequeña bombilla que colgaba de un cable del techo. Se sentaba en el suelo sobre una delgada estera con una máquina de escribir ante él encima de un baúl. Las páginas se acumulaban y él las sujetaba con unas piedras. Comer y dormir eran cosas incidentales, nada más. Estaba completamente convencido de que el Srimad Bhagavatam provocaría una revolución en aquella civilización mal encausada. Así pues, traducía cada palabra y escribía cada explicación con un cuidado y concentración rigurosos, pero había que hacerlo lo más rápido posible. Bhaktivedanta Swami había trasladado su residencia de Vrindavan al templo de Radha Damodar. Allí, sin dejar ni siquiera su cuarto, podía mirar hacia afuera y ver el altar y la imagen de Vrindavan Chandra, la deidad de Krishna de mármol negro, de 1,20 m de altura, adorada cientos de años antes por Krishnadas Kaviraj. Esto era mejor que su cuarto en el templo de Vamsi Gopalji, porque ahora vivía en el templo de Jiva Goswami, donde grandes almas como los Goswamis Rupa, Sanatan, Raghunath y Shiva se habían reunido, habían tomado prasadam, habían cantado y hablado de Sri Krishna y de Sri Chaitanya. Aquel era el mejor sitio para trabajar en el Srimad Bhagavatam. Como nota de color, cuando yo visité ese templo, esa habitación que Srila Prabhupada tenía a orillas del Yamuna, en este templito del Vamsi... Bueno, en este templo a orillas del Yamuna, la terracita, teníamos una guía que decía que la habitación de arriba era el cuarto que había ocupado Srila Prabhupada cuando estaba en Vrindavan, el primero antes de ir al templo al templo de Radha Damodar. Sí. Pero estaba ocupado el cuarto, porque era como un hotelito, una pensión. Así que ese cuarto estaba ocupado por un muchacho que hacía fisicoculturismo. Sí. El tipo de fisicoculturismo que hacen los indios. Tenía unos mazos de madera, así pesadísimos, yo lo traté, no se podía levantar, y él los revoleaba así, ¿no? Se iba a la terraza y tenía unos brazos enormes. Y el muchacho estaba, bueno, cuando nos vio, entramos a la habitación de él, ¿no? Él no estaba justo ahí, no tenía puertas, o estaba abierto, y nos vio adentro de la habitación de él, y bueno, estábamos como vestidos como Vaishnavas, y se puso re contento y nos dijo, venga, sí, acá estuvo Bhaktivedanta Swami, y nos mostró la terraza y nos sacó para donde se veía el Yamuna, ¿no? Que la terraza daba al Yamuna, y trató de convidarnos a agua, pero no lo quisimos molestar mucho porque estaba sin fornir. Pero muchachos, sí, súper amoroso. En Vrindavan todo el mundo es muy amoroso.
Muy bien, ya me perdí y dice... Era el mejor sitio acá para trabajar sobre el Srimad Bhagavatam, en el templo de Radha Damodar. Mientras estuvo en el templo de Radha Damodar, Bhaktivedanta Swami se preparaba sus comidas, y cuando se sentaba para tomar prasadam podía ver por la ventanita, había como una ventanita, la tumba Samadhi, es como un pequeño mausoleo, la tumba Samadhi de Rupa Goswami. Al sentir la presencia de Rupa Goswami, pensaba en su propia misión para su maestro espiritual. El maestro espiritual de Bhaktivedanta Swami y los anteriores maestros espirituales de la sucesión de discípulos habían querido que el movimiento para la conciencia de Krishna se extendiese por todo el mundo, y diariamente, al acumular inspiración sentado ante el Samadhi de Rupa Goswami, Bhaktivedanta Swami rogaba a sus predecesores que le guiasen. La instrucción íntima que recibió de ellos fue un dictado absoluto, y ningún gobierno, ni editor, ni nadie podría alterarlo o reducirlo. Rupa Goswami quería que fuese Occidente. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati quería que fuese Occidente, y Krishna había dispuesto que fuera al templo de Radha Damodar a recibir sus bendiciones. En el templo de Radha Damodar sentía que había llegado a una residencia eterna que solo conocen los devotos puros del Señor, pero que le permitían tratar con ellos íntimamente en el lugar de sus pasatiempos. Sentía que le estaban ordenando que se fuese, que abandonase el templo de Radha Damodar y Brindavan, y que entregase el mensaje de los acharyas a las partes del mundo que se encontraban en el olvido. Escribir no era más que la mitad de la batalla. La otra mitad era publicar, pero los editores no tenían interés por la serie del Bhagavatam en 60 volúmenes, y Bhaktivedanta Swami no tenía interés por nada menos que aquello. Para publicar sus libros debería, por lo tanto, solicitar donativos y publicarlos a costa suya. Un editor que conocía le aconsejó que fuese a Gorakhpur y enseñase su manuscrito a Hanuman Prasad Podar, el famoso editor religioso. Bhaktivedanta Swami hizo el viaje de 800 kilómetros y obtuvo un donativo de 4.000 rupias que había de emplear en la publicación del primer volumen del Srimad Bhagavatam. Bhaktivedanta Swami tuvo que leer y corregir las pruebas personalmente, e incluso cuando estaban imprimiendo el primer volumen, aún estaba escribiendo los últimos capítulos. Cuando las pruebas estaban listas en la OK Press, él iba a recogerlas, volvía a su cuarto de Chipiguada, las corregía y volvía a llevárselas. ¿Sí? En 1962, cada día iba andando de su cuarto a la imprenta y de allí a su cuarto. El barrio era una mezcla de establecimientos comerciales y viviendas, con niños jugando en la peligrosa calle. El año en que naciste vos, 1962. Bhaktivedanta Swami, de aspecto bondadoso pero determinado, cruzaba andando este ambiente. Mientras pasaba ante las viviendas, los vendedores de azulejos, los vendedores de granos, las tiendas de dulces y las imprentas, por encima estaban los cables eléctricos, las palomas y las cuerdas de tender ropa en los balcones. Finalmente llegaba a la OK Press, justo enfrente de una pequeña mezquita. Iba a entregar las pruebas corregidas y a supervisar ansiosamente la impresión. Cuando se acabó de imprimir el libro, Bhaktivedanta Swami salió a venderlo, como había hecho con su revista Back to Godhead. Pronto obtuvo críticas favorables de la obra de Hanuman Prasad Podar y del renombrado filósofo hindú, el Dr. Radhakrishnan. El prestigioso Adyar Library Bulletin, que no sé qué es, boletín de la librería Adyar, hacía una crítica completa, resaltando el vasto y profundo estudio del tema por parte del autor. Sus eruditos hermanos espirituales también escribieron mostrando su admiración. Hasta se arregló para obtener un pedido de 18 ejemplares para la Embajada de los Estados Unidos, con el fin de distribuirlos en América a través de la Biblioteca del Congreso. Las ventas a instituciones marchaban bien, pero después las ventas disminuyeron. Como él era el único agente, Bhaktivedanta Swami pasaba muchas horas diarias solo para vender unos pocos ejemplares. Igualmente, él era enteramente responsable de reunir fondos para el volumen siguiente.
Mientras tanto, continuaba traduciendo y escribiendo las explicaciones. Pero al ritmo que iban las ventas, cada vez más lentas, no podría acabar su trabajo en toda su vida. Bhaktivedanta Swami envió ejemplares a dirigentes políticos y recibió críticas favorables de Sri Vishwanath Das, gobernador de Uttar Pradesh, y del Dr. Zakir Hussain, vicepresidente de la India. También tuvo una entrevista personal con el Dr. Hussain y pocos meses más tarde tuvo la oportunidad de visitar al primer ministro Lal Bahadur Shastri. Fue una audiencia oficial en el jardín del Parlamento, donde el primer ministro, rodeado de sus ayudantes, recibió al anciano santo. Bhaktivedanta Swami, que con sus gafas tenía aspecto de erudito, avanzó, se presentó a sí mismo y presentó su libro, el Srimad Bhagavatam. Mientras entregaba un ejemplar del primer volumen al primer ministro, un fotógrafo tomó una instantánea del autor y del primer ministro, que sonreía mirando el libro. Al día siguiente, Bhaktivedanta Swami escribió al primer ministro Shastri. Pronto recibió una respuesta firmada personalmente por el primer ministro. Dice la carta: querido Swamiji, muchas gracias por su carta. Le estoy muy agradecido por ofrecerme un ejemplar del Srimad Bhagavatam. Me doy cuenta, en efecto, de que está usted haciendo un valioso trabajo. Sería una buena idea que las bibliotecas de las instituciones del gobierno adquiriesen este libro. Empleando las críticas favorables como publicidad, Bhaktivedanta Swami visitaba a probables donantes, tratando de reunir fondos para posteriores volúmenes. Finalmente, con su manuscrito en la mano y con dinero para imprimirlo, entró de nuevo en el mundo de la publicación. Comprar papel, corregir pruebas y hacer que el editor cumpliese los plazos para que cada libro se terminase en el tiempo establecido. De manera que con su constancia, él, que casi ni tenía dinero, consiguió publicar su tercer gran volumen, encuadernado en tapas duras, en poco más de 2 años. Muy bien, vamos a dejar aquí. Los invito otra vez a que lean por donde sea la biografía de Srila Prabhupada, es todo néctar, y aprendamos de la constancia de este señor. ¿Qué constancia? No, o sea, alguna cosa le salía bien, pero la mayoría era todo problemas, más problemas que soluciones para todo, y él aún así tenía una meta fija, su misión de, en algún momento, no sé cómo, esto va a llegar a nosotros. Así que ese milagro sucedió, no lo andemos desperdiciando. Sí, leemos los libros de Srila Prabhupada, por favor. Hare Krishna.